Cuauhtémoc, Aguascalientes, doctorado en Ciencias de la Educación. Vamos a hablar acerca de la educabilidad. Mi nombre es Isis Lorena Cano. Este es un video para la materia de enfoques filosóficos de la educación. Muy bien. Al hablar de educación hay que comprender su relación con la educabilidad. La educación hace referencia al abordaje de diversas posiciones que se relacionan y unidas conforman el quehacer pedagógico en nuestra labor. Vamos a hablar y tener presente algunos conceptos básicos que son muy importantes. La posibilidad, la necesidad y los límites que hacen parte de nuestro proceso educativo dentro de las aulas. Vamos a dar un recorrido por la educabilidad. Muy bien, empecemos a navegar por el mundo de la educabilidad. Hablando de educación, allí encontramos al autor Ferran de Sarramona, el cual afirma que la educación necesita de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro con capacidad de ser influenciado. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Es de entender aquí que la educabilidad está relacionada directamente con el individuo y su condición de educable. Veamos el concepto de educabilidad. Para abordar este concepto no podemos dejar de lado nuestro principal autor, Herbart, ya que varios autores le atribuyen tanto la introducción del término a las ciencias como el conjunto de términos que podrían articularlo en su desarrollo. Este autor afirma que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad es de más vasta extinción, ya que se extiende casi hasta los elementos de la misma materia. De la educabilidad bilutiva se encuentran rasgos de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. En este apartado alude Herbart con el término de educabilidad tres aspectos fundamentales. Primero, la plasticidad. Segundo, la evolución animal. Y tercero, la relación exclusiva al hombre o llamada también categoría humana, de la cual hablaremos a continuación. La educabilidad es una categoría humana. Es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionar y consecuentemente de llegar a ser lo que es. En la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. De allí la identificación hecha por Flinders en el año de 1972. El hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. Por otro lado, encontramos a Zubiri, quien argumenta que al nacer es un animal defectivo. La educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible a una categoría humana, por lo cuanto se predica del hombre es la cualidad como lo muestra Fermoso. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina la capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se presentan. Muy bien, tengamos en cuenta que la educabilidad tiene límites. Veámoslos. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. Es decir, que si analizo estas postulaciones con la filosofía de la educación, se da por hecho que la reflexión que invita al hombre a pensar en torno a su educación y a los actos que están inmersos en este ejercicio, lograrán determinar el papel del individuo educable y el celo con los contextos de formación. Esto dando paso a la limitación del hombre y sus posibles limitaciones existenciales. Por esta razón, los límites de la educabilidad están vistos desde varias perspectivas. La primera,
la herencia o pesimismo pedagógico. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX, desde Galton, que afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador porque el código genético es la explicitación de toda conducta humana. La naturaleza es el principal factor del desarrollo humano y está determinada por la genética. Este pesimismo definitivamente conduce al fatalismo y, como dijera Herbart, donde no hay libertad, no puede haber educación. En segundo lugar encontramos el optimismo pedagógico. Esta perspectiva arranca de la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo, según nuestro autor Quintana Cabanas en el año de 1985. Existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. Estas vértices están relacionadas en los siguientes postulados. Primero, se defiende que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. Segundo, de surgir el fracaso, la causa está en que no fueron correctamente aplicados los procedimientos recomendados por su idoneidad o bien porque los educadores encargados de hacerlo no son personas adecuadas para el desarrollo de la actividad educadora. Para culminar, se entiende que existe fracaso educacional cuando no se produce una correlación adecuada entre el modo de comportarse del individuo y las metas propuestas por la colectividad y puestas en práctica precisamente por los educadores. Muy bien, por último encontramos el optimismo moderado, que nos habla de la postura de optimismo moderado. Se mantiene sorda al genetismo y ambientalismo. Esta tercera actitud es fruto de la persuasión de que la interacción entre el código genético es la más legítima explicación del desarrollo humano. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia, que jamás explicará en solitario el ser del hombre. Es posible que Brunner pondere, pero es igualmente verdad que en la enseñanza una metodología adecuada a cada edad y a cada individuo permite informar a toda clase de alumnos, en este caso de nuestros estudiantes. Pasemos ahora a las características de la educabilidad, dentro de las cuales encontramos la personal, intencional, dinámica y necesaria. Vamos a referirnos a cada una de ellas. El primero, la personal. Confiere la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La intencional. El ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero en cuanto se le considera como deber ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. Dinámica. Todo lo que rodea al individuo influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos. Necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Ya teniendo claro qué es la educabilidad y el entrelazamiento que tiene con la educación, vamos a hablar un poco acerca de las conclusiones. Todo aquello que concluimos acerca de todo lo visto anteriormente. Partiendo de nuestra labor docente, debemos tener claridad sobre quién es el objeto primordial en la educabilidad. En este caso, obviamente, es el estudiante. Pero visto también como una persona y como ser humano, el cual está permanentemente en un crecimiento biológico, en un crecimiento social, intelectual y espiritual. Ahora bien, nuestra función como docentes precisamente es garantizar los procesos de aprendizaje significativos que le permitan al estudiante desarrollarse en la sociedad, ya que hacia eso enfoca ahora en la actualidad la educación, prepararlos para que se desempeñen dentro de la sociedad. Muchas gracias.